Buenas tardes amigos, amigas, hermanos. Los saludo a todos en el nombre del Señor, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos en sus hogares y sean bendecidos esta tarde. Sabemos que en estos tiempos es muy importante poder hablar de Dios, de su grandeza y más aún de su palabra, el Evangelio, el cual es el mandato que Dios nos dio a todos los creyentes de ir a predicar las nuevas buenas y al que crea sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bien, hermanos, ya los quisiera invitar a la lectura de la palabra del día de hoy, que se encuentra en Éxodos capítulo 27. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Tiene un título que es el altar de bronce. Y damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y sus alturas será de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar, cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Amén. Que Dios bendiga esta lectura de esta palabra que nos hace tanto bien. Esta palabra es santa, es perfecta. Y somos nosotros los seres humanos que necesitamos de esta palabra alimentarnos y a través de ella encauzar nuestro corazón y nuestra fe hacia Dios. Porque esa es la manera que podemos agradar a Dios, ya que por la fe, ya que por el oír viene la fe. Y si oímos palabra de Dios, la fe llega a nuestros corazones. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, si quieres agradar a Dios, escucha palabra de Dios, palabra de Él, apréndela, almacénala en tu corazón y pónela por obra en tu vida primeramente. Y cuando aprendas a caminar espiritualmente y entiendas la palabra que Dios te quiere revelar, vas a ver cómo Dios va a obrar en tu corazón y en tu vida, y va a hacer prodigios y milagros, y te va a restaurar de una forma milagrosa. Porque para Dios no hay nada imposible. El que quiera sabiduría, pídala, porque Dios la tiene abundantemente. Pidamos inteligencia, entendimiento, sabiduría, gracia, unción, discernimiento, sobre todo en lo espiritual, que es muy importante en estos tiempos, ya que tanta religión se han levantado y todos dicen estar en verdad y todos dicen tener la respuesta a todas las cosas. Por eso es que es importante hoy por hoy pedirle a Dios discernimiento, que Él dé testimonio de quién es quién y a quién Él ha enviado verdaderamente a predicar sus nuevas buenas de salvación. Hoy Dios nos quiere bendecir a través del altar de bronce, el cual está inmediatamente detrás de la puerta del atrio del tabernáculo. Uno al ver la conformación del tabernáculo verdaderamente es una casa dividida en dos, lugar santo y lugar santísimo. Y luego tenía una reja por fuera, el cual
tenía una puerta de color azul, púrpura y carmesí y lino fino entretejido. Esa puerta, la cual no muchos la hallan y entran por ella, pero inmediatamente después de esa puerta nos encontramos con el altar de bronce, donde todo el pueblo de Israel, todos aquellos que tenían pecado en su vida y querían encontrar el perdón por parte de Dios, llegaban a ese lugar. Ese era un lugar muy importante, porque ahí en ese lugar es donde Dios hacía juicio por el pecado. Sabemos que la paga del pecado es muerte, y es por eso que el tabernáculo santo es algo muy importante para nosotros en estos tiempos. Aún Dios nos habla en nuestras vidas, y cada persona, cada corazón debe de armar y debe de conformar un tabernáculo en su propio corazón. Saber entender el misterio que Dios nos está entregando a través de todos estos implementos, los cuales en esos tiempos el pueblo de Israel derramó de su gracia, de su amor y su misericordia, porque en ese lugar es donde Dios daba remisión de pecado. Ahí Dios se manifestaba a su pueblo, Dios le daba el perdón y así demostraba su amor para con ellos. Si Dios no hubiese permitido esos sacrificios de animales, hoy por hoy, ¿quién estaría vivo? Son muchas preguntas que tenemos que hacernos. Y es por eso que el amor de Dios es profundo, inigualable, incalculable, cuán ancho y cuán alto, ¿quién lo podrá conocer en su palabra? Pero cuando no entendemos el verdadero amor de Dios que nos reveló desde el comienzo de los tiempos, difícilmente lo podemos entender en estos nuevos tiempos, donde su amor ahora lo entrega a través de su Hijo Jesucristo. Pero si logramos comprender perfectamente lo que Dios hizo en el tabernáculo santo, vamos a entender y vamos a elucidar que lo que Él hizo en esos tiempos también lo hizo en el Nuevo Testamento, pero lo hizo a través de su propio Hijo. Ya que Jesús no vino a abolir la ley, sino que la vino a cumplir a la perfección. Por eso que la Biblia habla de la sombra de los bienes venideros. Y lo que pasó en el Antiguo Testamento es perfectamente en la sombra de lo que pasó en el Nuevo Testamento. Y aún en el Antiguo Testamento Dios solamente le daba remisión de pecado al pueblo de Israel, a su pueblo escogido. Más en el Nuevo Testamento Dios levantó un nuevo sacerdote de la genealogía de Melquisedec, un sacerdocio que no muere, perpetuo y eterno, no tan solo de Aarón, sino eterno. Y ese sumo sacerdote vino de los cielos y se llama Jesucristo. Y es por eso que Él pudo rescatar a toda la humanidad. Por eso que en el Antiguo Testamento Dios nos agradaba tanto de esos sacrificios. ¿Por qué nos agradaba mucho? Porque tan solamente Él le estaba dando remisión de pecado al pueblo de Israel. Más la intención en su corazón era salvar a toda la humanidad. Y es por eso que Dios permitió que todos estos textos bíblicos estuvieran estampados en este libro que se llama Biblia, donde se conforman por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y un testamento encierra la voluntad de una persona que es irrevocable. Dios dejó su voluntad en estos dos testamentos. Y estos testamentos reflejan la intención del corazón del hombre, refleja la intención del corazón de Dios. Y es por eso que la palabra de Dios debemos de leerla y debemos de estudiarla, pero de manera humilde, de manera de tal forma que nosotros podamos descubrir el corazón de Dios. Y la única forma que nosotros podamos descubrir el amor de Dios y disudir lo que Dios quería hacer por medio de nosotros y para nosotros es a través de la gloriosa presencia del Espíritu Santo, porque es el único que escudriña y examina lo profundo del corazón de Dios, y así también examina y escudriña lo profundo del corazón del hombre. Y todo lo trae a la luz y lo revela y lo muestra. Dios nos bendiga esta tarde, Dios bendiga a mis hermanos que hoy están dándose cita y que están saludando. Muchas bendiciones, hermana Paula, hermano Luis, hermano Carlos.
Sean todos bendecidos esta tarde, ya que hoy por hoy es importante aprender de la palabra de Dios. Sea bendecido a través de esta pequeña predicación que Dios puso hoy por hoy en mi corazón. El altar de bronce es el lugar donde los pecadores iban a entregar su sacrificio, producto de su pecado. Mire, le quiero invitar a leer Levíticos capítulo 1. Los primeros 4 versículos dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá sus manos sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Que Dios bendiga esta pequeña porción, ya que esta era la voluntad de Dios, porque de esta forma Dios quería entregar de su amor y misericordia al pueblo de Israel. Pero para que el pueblo de Israel pudiera llegar a esos lugares, Dios de antemano le entregó mandamientos y estatutos. Los quiero llevar a Éxodos. Éxodos capítulo 19, versículos 5 y 6 dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y lo importante que dijo Dios: si pusiereis oído a mi voz, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Esa era la voluntad de Dios en el momento cuando llamó a Moisés y le entregó sus mandamientos y estatutos. Y a través de ellos, Moisés se lo hizo saber al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel prometió obedecer y seguir a Dios. Por eso que el camino de los creyentes es voluntario. El que quiera creer, que venga, escuche palabra de Dios, pero que aprenda conforme a las Escrituras. Y que no nos dejemos guiar por costumbres y tradiciones que no tienen ningún sustento bíblico. Y eso es lo importante de cada uno de nosotros, nuestra búsqueda personal. Eso es buscar a Dios. Que cada enseñanza que nos den haya una respuesta en la palabra de Dios y no quede al azar. Porque Dios todo lo hizo perfecto y la palabra, en ella no hay ninguna variación y ningún hoyo el cual a nosotros nos pueda dejar con la inquietud o con la duda referente a nuestra salvación. Está todo escrito en la palabra de Dios. Y hay la importancia que pidamos entendimiento, sabiduría e inteligencia en poder comprender su palabra. Para Dios no hay nada imposible. Y como le dije desde el comienzo, muchos se han levantado como profetas, pastores, misioneros, muchos se han levantado hoy por hoy. Pero muy pocos se han preocupado verdaderamente de buscar a Dios a través de las Escrituras. Hoy por hoy Dios quiere hacer cosas grandes en medio de nosotros, prodigios y milagros, pero también Él necesita que nosotros recibamos de su amor y recibamos de sus misericordias. Y si no entendemos su palabra de la forma en que Él obró para a nosotros derramar de su amor en nuestras vidas, difícilmente podemos seguirlo fielmente. Fidelidad. Dios es fiel, porque su palabra no cambia.
Somos nosotros los que cambiamos. Somos nosotros que muchas veces dudamos de la verdad y no la ponemos por obra y nos aferramos a tradiciones, costumbres por miedo, por temor, quizás por ser burlado, quizás por ser perseguido, quizás por ser apuntado por el dedo. No tengas miedo, varón, varona, de obedecer la palabra de Dios. No tengas miedo de creerle a Dios por sobre todas las cosas. Porque como está escrito, aunque te dejaren padre y madre, con todo ello Dios te va a recoger. Porque Dios es fiel. Aunque te dejaren todos en este mundo, pero Dios va a permanecer fiel contigo. Si tú le obedeces a Él fielmente y le sigues a Él fielmente, Dios va a ser contigo y te va a llevar en victoria tras victoria. Y vas a ver cómo muchos van a caer a tu lado, porque caerán miles, 10.000 a tu diestra, más a ti no van a llegar. Porque esa es la promesa de Dios y es palabra de Dios a aquellos que le creen de corazón y lo siguen con verdadero corazón y verdad. Un corazón recto delante de Dios. No importa el que dirán, lo que importa es lo que Dios diga referente a ti. No busquemos agradar al hombre de ninguna manera. Busca siempre agradar a Dios. No podemos estar bien con el hombre y con Dios. O estamos bien con uno o estamos mal con otro. Pero nunca vamos a poder estar bien con ambos. Porque de una u otra forma va a haber disensión. Porque esa es nuestra carnalidad. Nuestra carnalidad nos estorba. Porque nuestra carnalidad también busca la lógica. Nuestra carnalidad busca nuestros placeres, nuestro deleite, nuestro propio entendimiento busca la carnalidad. Nos encanta nuestra propia devoción. Creemos que no hay nadie más devoto que nosotros en el mundo. Pero cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, nos damos cuenta que no se trata de nuestra devoción, no se trata de cuánto yo ame a Dios, se trata de cuánto Él me amó y qué es lo que Él hizo por nosotros para entregar de su amor y ese amor more en nuestros corazones. Eso es lo más importante de nuestra vida. Y eso es lo que nos da la unión y la comunión unos con otros. Esa es la verdadera unión y comunión que podemos tener cuando Dios derrama de su amor en nuestros corazones. Y ese amor no hay variación. No depende cómo nos vistamos, no depende si me cae o no me cae bien, no depende si ando bañado, duchado, no depende si tengo algún vicio, no depende nada de eso. Depende de que Dios hizo misericordia en nuestras vidas y Él puso de su amor en nuestros corazones, porque suya es la justicia, no es del hombre. Él es que juzga, Él es que justifica y Él es que salva. Pero para que nosotros podamos discernir quién es quién, debemos de conocer la palabra de Dios, porque Dios a lo suyo también le da discernimiento en el espíritu. Y discernimos los corazones, discernimos la fe. Sabemos quién es nuestro hermano y quién no es nuestro hermano. Sabemos quién camina rectamente en la fe, como así también quién camina religiosamente. Dios nos dio los mandamientos y estatutos, a sabienda que el pueblo de Israel no los iba a cumplir. ¿Él lo sabía? Claro que lo sabía. Él todo lo sabe. Él conoce nuestro futuro también, nuestro porvenir. Y es ahí la importancia que clamemos por nuestro porvenir. ¿Cuántos claman por el futuro de este país? ¿Cuántos claman por el futuro de nuestra propia vida? ¿Cuántos claman por el futuro de su propia familia, de nuestra prole? ¿Cuántos claman? ¿Cuántos claman porque Dios haga un prodigio y milagro primeramente en nuestros corazones? ¿Cuántos se sienten libres verdaderamente del pecado? ¿O aún se sienten atados y amarrados al pecado? ¿Acaso Dios no nos dio libertad para los que estamos en verdad? ¿Acaso Dios no nos puso conciencia para que así verdaderamente nosotros busquemos a Dios de verdad, con todo el corazón? Dios nos dio los mandamientos, 10 mandamientos, 613 estatutos al pueblo de Israel. Estableció un sacrificio y Él dijo cómo debía de hacerlo. Y para eso Dios instauró este altar de bronce, para que aquella persona que cometiera pecado llevara su animal, ya sea toro, chivo, oveja, paloma, pichón, los más pobres, los más humildes. Pero a todos a ellos le pedía dos cosas: que fueran sin defectos
y que le impusiera sus manos confesando su pecado, para luego degollarlo y así entregárselo al sacerdote, para que luego el sacerdote tomara de su sangre y lo pusiera en los cuernos del altar, y el resto lo botara al piso. Luego sacaba su carne y su grosura y las quemaba sobre el altar de bronce. El altar de bronce era hecho de madera de acacia, como está escrito. Era un cuadrado de 5 codos por 5 y por 3 codos de alto. Un verdadero cuadrado, donde el sacerdote ponía la sangre del animal en sacrificio y quemaba la grosura y la carne del animal, del cual traía el pecador. Pero ese pecador, al llegar a la presencia del sacerdote, primeramente tenía que reconocer que él había cometido pecado. ¿Y de qué forma el pueblo de Israel reconocía su pecado? A través de los mandamientos que Dios había dado y a través de sus estatutos. Así que el pueblo de Israel día tras día estaban ofreciendo sacrificios en ese lugar. Día tras día. Ese altar era hecho de madera, de acacia y bañado en bronce. Todos los utensilios eran de bronce. Todo era bañado en bronce. Ese altar. Y lo importante de ese altar es que ahí Dios hacía juicio por el pecado. Porque aquellas personas que llevaban el animal, al imponer sus manos sobre el animal, confesaban sus pecados. Y en ese momento, en ese instante, pasaban todos los pecados de la persona sobre el animal. Eso fue permitido por Dios. De esa forma Dios derramaba de su amor y misericordia sobre esa persona. Y así también por sobre todo el pueblo de Israel. Porque Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, aquella persona que tenga algún pecado debe de morir. Pero por amor Dios permitió el sacrificio de animales. Y Dios dijo que esos animales iban a ser sin defectos, sin manchas. Y además que la persona que lo llevaba debía de imponer sus manos y confesar sus pecados, luego degollarlos y entregar la sangre al sacerdote, para que luego ese sacerdote pusiera de la sangre animal sobre los cuernos del altar, para luego quemar su grosura y su carne. De esa manera el olor llegaba delante de la presencia de Dios. Y era día tras día que el sumo sacerdote estaban ofreciendo sacrificio delante de la presencia de Dios. Eso nos habla mucho a nosotros también, nos enseña mucho cómo Dios obraba, cómo Dios hacía misericordia en vez de nosotros, pero también el altar nos habla mucho, ya que la madera acacia somos nosotros. Y el bronce, Dios usó el bronce en esos lugares específicos porque es ahí donde Dios daba juicio por el pecado. El bronce indica, indica el juicio, la condenación del pecado, que la paga del pecado es muerte y que aquellos pecadores debían de morir. El juicio del pecado. Eso Dios nos quiere hablar a través del bronce. Por eso que el altar fue todo cubierto de bronce. Pero la importancia que el pecador se reconociera por la palabra de Dios, que tenía pecados, y llegar delante de la presencia de Dios e imponer sus manos sobre el animal y pasar sus pecados sobre el animal para que ese animal muriera en lugar de esa persona. Ese es el amor de Dios, incalculable, inmesurable, el cual no mucho lo comprenden, pero en estos tiempos Dios sigue derramando de su amor en cada alma, en cada vida, en cada corazón, de la misma forma que lo hizo en esos lugares, así también lo hace en estos tiempos. La gran diferencia es que en esos tiempos solo lo hacía con el pueblo de Israel. Pero hoy por hoy se rompió el telón del templo y vino uno a hacer la reconciliación de nosotros con el Padre.
el cual se entregó a sí mismo por toda la humanidad. Y esa es la importancia que nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios y aprender más de Él, unir nuestro corazón a Dios de forma sincera y honesta, de forma mansa y humilde, sin arrogancia, sin jactancia, porque realmente el hombre no tiene nada que jactarse, ya que Dios todo lo hizo Él por sí mismo, para salvar a aquellos que crean en su palabra. Creer es muy importante. Si está escrito debemos de creerlo con todo el corazón, porque Dios lo dijo, porque Dios lo hizo y porque esa es la voluntad de Dios. Oremos siempre por aquellos que Dios escogió y los bautizó en el Espíritu Santo para enseñarles su palabra. Que no sean engañados, no sean burlados. Que busquen agradar a Dios por sobre todas las cosas. Y no busquen agradar a los hombres. Porque la obediencia para con Dios trae ganancia y trae bendición para todo un pueblo que le quiere buscar y quiere aprender de Él. Hay muchos que se afanan y corren, que durante el camino van aprendiendo. Eso es un error muy grande. Recordemos que con las almas de Dios no se puede jugar, porque un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. No se puede jugar con las almas. Las almas necesitan ser alimentadas, saciadas espiritualmente, necesitan escuchar palabras de verdad, necesitan escuchar las nuevas buenas de salvación, necesitan aprender de ella para que su fe esté establecida sobre la roca y no sea una fe a ciegas. La diferencia entre una fe fundamentada en la palabra de Dios y una fe a ciegas es tremenda. Y hay muchos que creen ciegamente, sin tener el conocimiento apropiado de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude y nos bendiga a cada uno de nosotros. Porque cuán importante es que Dios obre en nuestras vidas. Cuán importante es que Dios obre en cada corazón. Esta acá tenía cuernos. Los quiero llevar a Jeremías. Jeremías 17, versículo 1 dice: el pecado de Judá escrito está, con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en las tablas de su corazón y en los cuernos de sus altares. Que Dios bendiga este versículo, porque hay dos lugares donde están escritos los pecados del hombre. Su palabra dice que está en las tablas de nuestro corazón y en los cuernos de sus altares. Recordemos que Dios en Apocalipsis nos habla referente a los libros, el libro de las obras y el libro de las vidas. Y todos los pecados de las personas están inscritos en las tablas del corazón, como así también en los libros de las obras. En dos lugares están escritos nuestros pecados. Y es por eso que cuando llegaba el pecador al tabernáculo a ofrecer su sacrificio, imponía sus manos, pasaban sus pecados al animal y lo sacrificaban, daban la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y luego el sacerdote, ¿qué es lo que hacía? Con la sangre ponía en los cuernos del altar de la ofrenda, ponía la sangre del animal, para que esos pecados fueran borrados de las tablas de su corazón, como así también del libro de las obras. Y para que esa persona siguiera siendo el pueblo de Dios, un pueblo santo, real sacerdocio. La importancia. No podemos engañar a Dios, pero sí podemos nosotros engañarnos, quizás por la apariencia podemos engañarnos día tras día. Existen muchos que dicen ser hijos de Dios y más aún tienen el corazón lleno de pecado.
Y por fuera lo podemos ver como una persona justa, santa, ante los ojos de nosotros. Pero Dios no puede ser engañado, porque los pecados están inscritos en nuestras tablas, en nuestros corazones, como así también en el libro de las obras. Que Dios nos bendiga grandemente y Dios nos ayude. Este es un evangelio de poder, lleno de amor y lleno de misericordia. Pero también Dios es el fuego consumidor. Ya a cada uno le va a dar conforme sean sus obras, dice las Escrituras. Y si tu nombre está inscrito en el libro de las obras, vas a tener tu justa paga. Pero si tu nombre está inscrito en el libro de la vida, te vas a entrar a gozar a la presencia de Él. ¿Cómo son nuestras obras? ¿Tienes pecado o no en tu corazón? ¿Le das el sacrificio que Dios quiere que se le dé para estar delante de Él como un pueblo santo? ¿Creemos en su palabra como está escrita? ¿Le obedecemos a Dios conforme a las Escrituras y le entregamos nuestra fe rectamente? Es importante. La Biblia dice que una fe sin obra es muerta. ¿Cuáles son las obras de nuestra fe? Así como el pueblo de Israel por fe llevaba un animal, creyendo que a través de ese animal iba a recibir remisión de pecados. Esas eran sus obras. Le imponían sus manos al animal sin defecto, mataban al animal y se lo entregaban al sacerdote, para que el sacerdote luego pusiera su sangre sobre los cuernos y el resto lo botara al suelo, tomara su carne y su grosura y los quemara en el altar. Esa fe permitía que el pueblo de Israel continuara siendo el pueblo escogido de Dios, un pueblo santo y real sacerdocio. Esas eran las obras que le daban vida al pueblo de Israel y lo mantenían delante de Dios como un pueblo santo y real sacerdocio. ¿Cuáles son nuestras obras que nos permiten estar delante de Dios como un pueblo santo, real sacerdocio? Y ahí la importancia del conocimiento de la palabra de Dios. Su Biblia, la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel falló por falta de conocimiento. Que no nos pase a nosotros en estos tiempos que por falta de conocimiento tengamos una fe muerta, sin fundamentos, una fe a ciega, sino tengamos una fe que tenga las obras que Dios demanda para tener vida, conforme a las Escrituras. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Lo dice la Escritura. Y este tabernáculo, en realidad el altar de bronce, nos habla de dos cosas muy importantes y nos revelan dos cosas muy importantes. Primeramente, la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo Dios nos iba a salvar a toda la humanidad. Y qué nosotros debíamos de hacer para recibir la remisión de los pecados. Eso es lo que Dios hoy nos está hablando a través del altar de bronce. Nos dio la revelación de su Hijo Jesucristo y el cómo Él nos iba a salvar. Y cómo Él iba a tomar todos nuestros pecados sobre su carne, para luego ir a dar la paga por ellos, pagando nuestro juicio, nuestra condenación, tomando nuestro lugar. Así como el animal de sacrificio en esos tiempos, Jesucristo vino a este mundo a tomar nuestro lugar. Era el Cordero de Dios, sin manchas, sin defectos. Era el único que podía rescatarnos, porque Él era Dios mismo. No era un hombre como nosotros.
De cierta forma vino en la apariencia de hombre, pero no era un hombre como nosotros. ¿Cómo no creer en Él? ¿Y cómo no buscar si tan grande salvación que nos dio? ¿Cómo no preocuparnos de nosotros de poder aprender de la palabra de Dios y asegurarnos de nuestra salvación? Pueblo de Dios, nos tenemos que asegurar de nuestra salvación. Y la única manera de asegurar nuestra salvación es buscando las Escrituras, buscando a Jesucristo, creyendo en Él, conociéndole a través de su palabra. Porque aquí, a través de su palabra, es cuando Jesús se nos revela, se nos muestra tal como es y tal como nos salvó. Así de la misma manera como lo hacía en el Antiguo Testamento, de la misma manera Jesucristo nos salvó en el Nuevo Testamento. Él no vino a abolir la ley, la vino a cumplir a la perfección. Y estos sacerdotes eran del pueblo de Leví, como así también una vez al año se levantaba un sumo sacerdote de la genealogía de Aarón. Aarón también era levita, así como Moisés. Y es por eso que Dios permitió que 6 meses antes viniera Juan el Bautista. Juan el Bautista de la genealogía de Aarón. Papá sumo sacerdote, madre de la genealogía de Aarón. Por lo tanto, Juan el Bautista heredó el sumo sacerdocio terrenal de la genealogía de Aarón. Él fue el último sacerdote terrenal. Por eso que Jesús dijo, no ha nacido un hombre más grande, nacido de mujer, que Juan el Bautista. Y aún el más pequeño arriba de los cielos es más grande que Juan. Por lo tanto, Juan el Bautista fue el hombre más grande nacido de mujer. Y lo dijo Dios, más grande que Moisés, más grande que Abraham, más grande que todos los profetas. Él fue el más grande, porque Dios lo dijo. El hombre nacido de mujer más grande. Juan el Bautista. El último sumo sacerdote terrenal de la genealogía de Aarón, como dice las Escrituras. Y el trabajo de Aarón era ese, representar al pueblo de Israel e imponer las manos sobre el animal sin defectos, confesar los pecados del animal y degollarlo. Porque la paga del pecado es muerte. Y es por eso que Dios envió 6 meses antes a Juan el Bautista a preparar el camino a quien aquel tenía que venir. Y el cual mismo Juan dijo, no era digno de desatar sus sandalias. Y el momento cuando Juan el Bautista se encontró con Jesús en el río Jordán, se encontró el sumo sacerdote terrenal de la genealogía de Aarón con el sumo sacerdote celestial de la genealogía de Melquisedec. Un sacerdocio perpetuo que no muere, que es perpetuo. Jesucristo. Melquisedec, Dios de justicia, Dios de paz. Que Dios nos bendiga grandemente a nosotros. Porque lo que pasó en ese lugar fue algo glorioso. Algo muy grande. Y en ese lugar fue cuando se cumplió la palabra, se cumplió la profecía. Y pasó el mismo hecho que pasaba en el Antiguo Testamento. Cuando el sumo sacerdote imponía las manos y confesaba todos los pecados del pueblo de Israel, y todos los pecados pasaban sobre el animal, sobre la cabeza del animal. Y porque la paga del pecado es muerte, el animal tenía que ser degollado y derramaba su sangre, y de esa forma el pueblo de Israel recibía remisión de pecados. De la misma forma, cuando se encontró Juan el Bautista con Jesús en el río Jordán, Juan el Bautista le impuso las manos y al sumergirlos bajo el agua pasó algo glorioso. En ese momento Jesús
tomó todos los pecados del mundo, como así también nuestra condenación, nuestra muerte, nuestro lugar. Y al salir de las aguas, Dios nos quiso decir que nos ha dado una nueva vida en Él, una nueva vida en Jesucristo. Los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y juntamente con Él vas al madero de la cruz. Y inmediatamente Jesús tomó todos los pecados del mundo y bajó el Espíritu Santo en apariencia de paloma. Y se escuchó la voz del Padre que dijo: he ahí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y Jesús le dijo a Juan: permítelo ahora, haz lo que tienes que hacer, porque así conviene que cumplamos toda justicia, como dice Mateo 3:15. Así conviene que cumplamos toda la justicia, y la justicia de Dios era condenar el pecado, y la única manera de condenar el pecado es que pasara al animal de sacrificio sin defecto, que era Jesucristo. Y es por eso que Juan el Bautista al día siguiente, al ver a Jesús, le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de la manera que así también Azazel fue llevado por mano de un hombre al desierto a morir, así también Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto durante 40 días, 40 noches. Y es ahí que Jesús comenzó a predicar las nuevas buenas de salvación. Las nuevas buenas, que Él vino a este mundo a tomar los pecados que Él había tomado en el pecado, en el Jordán. Y que ahora que Él tenía que ir al madero de la cruz, que era necesario que Él fuera al madero de la cruz, porque la paga del pecado es muerte. Y de esa forma, Él tenía que pagar el juicio por toda la humanidad, pagar nuestra condenación por los pecados, reconciliarnos con el Padre, rasgar el velo el cual nos separaba. Y es por eso que Jesús soportó los vituperios, los latigazos, las humillaciones, los piedrazos. Todo lo soportó. Desgarraron su carne por llevar nuestros pecados en su carne. Y el momento que lo clavaron al madero, se cumplió la palabra de Dios. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era necesario que Jesús muriera por nosotros. Era necesario. Porque de esa manera Jesús cumplió toda justicia. Y así se cumplió toda justicia. Y es por eso que hoy Él es que justifica a través de esas obras que Jesús hizo por nosotros. Él nos está justificando día tras día para aquellos que creen. Y esas son las obras que le dan vida a nuestra fe. Y nos tiene delante de Dios como un pueblo santo y real sacerdocio. Como está escrito, Hebreos 10:10, a través de una sola ofrenda, hecha una sola vez, Jesucristo nos santificó para siempre. Para siempre. ¿Lo creemos? ¿No lo creemos? Esa es nuestra lucha. Pero que resulta que todos los días pecamos, dicen. Y tenemos que arrepentirnos. La Biblia no dice eso. El arrepentimiento es una sola vez en la vida. La Biblia dice que tenemos que confesar. Y entre arrepentirnos y confesar es algo muy distinto. Y confesar viene que sí, día tras día nosotros nos equivocamos. Día tras día sí cometemos pecados delante de la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué más tenemos que confesar? Nuestra fe. Decirle: gracias Dios, porque gracias a tus ofrendas que tú hiciste aquí en la tierra cuando viniste hace más de 2000 años atrás, tú fuiste bautizado por mí, tomaste todos mis pecados hasta el día que yo me muera. Gracias Jesucristo por tan grande salvación. Y tú moriste en el madero de la cruz por mí. Por eso yo te sigo. Pues tú eres mi Salvador. También debemos de confesar nuestra fe. Qué distinto, ¿cierto? Confesar nuestra fe. Que gracias al sacrificio que Jesús hizo una sola vez por toda la humanidad, todos fuimos salvos.
que es muy distinto a arrepentirse todos los días, muy distinto. Sino cuántas veces Jesús tendría que venir a morir por nosotros. Todos los días debería de morir por nosotros. Todos los días debería, digamos, de crucificarlo. Más, la palabra nos dice el día de hoy que Jesús está sentado a la diestra del Padre, abogando por nosotros. ¿No ve que va el acusador a decirle, mira, mira a tu hijo, mira cómo peca? ¿Y qué Jesús qué le dice? Pero mira su corazón, mira su fe. Él ha creído en mí, él ha creído en mi sacrificio, él ha creído en lo que yo hice por él. Yo fui a pagar su deuda y yo se la pagué y le dejé con creces hasta el día que él se muera. Porque mi gracia sobreabunda sobre la humanidad. Porque mi amor es más grande que cualquier otra cosa. Y misericordia nunca se van a agotar mientras tenga fe en su corazón. Hombres de fe, hombres que confían en las obras de Dios, hombres que confían en la salvación de Jesucristo y la conocen conforme a las Escrituras. Hombres que la siguen, que la predican, que la hablan. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es mi fe? Por sus frutos serán conocidos, dice su palabra. Así es, hermanos, hermanas. Por nuestros frutos vamos a ser conocidos. Porque Dios va a examinar nuestros corazones, va a ver si tenemos o no tenemos la fe correcta en nuestras vidas, si estamos comiendo del árbol de la vida o aún seguimos comiendo del árbol de la ciencia, conociendo lo bueno y lo malo, tratando de hacer cosas buenas, tratando de vivir por las obras, en vez de confiar en las obras que Jesús hizo por nosotros. De cierta forma es bueno ayudar a otras personas, obrar de buena forma, porque esa hace la diferencia entre una y otra persona. Porque eso es lo que quiere Dios de nosotros, que también nuestro actuar sea correcto. Pero no confundamos que por esas obras no somos santificados ni justificados. Las obras que nos salvan y nos justifican son las obras que Jesús hizo por nosotros. Y así como en el Antiguo Testamento, en el altar de bronce y el animal, el pecador llevaba al animal, imponía sus manos y lo degollaba, así también en el Nuevo Testamento el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo vino a este lugar. Y así como Aarón representaba al pueblo de Israel y confesaba todos los pecados del pueblo de Israel, así también Juan Bautista nos representó a nosotros, el mayor hombre nacido de mujer. Dios lo dijo, el más grande, porque Él representó a toda la humanidad. Él te representó a ti y a mí en el río Jordán. Así que la misma imagen del sumo sacerdote imponiendo las manos sobre el macho cabrío es la misma imagen en el río Jordán cuando Jesús fue bautizado. He ahí, y este es Jesucristo, dice su palabra, que vino mediante agua y sangre. Jesús fue bautizado para tomar nuestros pecados y derramó su sangre para dar la paga por todos los pecados de la humanidad y el juicio y la condenación por todos. Y al tercer día se levantó entre los muertos para darnos vida eterna. Los tres testigos aquí en la tierra, agua, espíritu y sangre. ¿Los testigos de qué? Los testigos de nuestra salvación. Y así como en el Antiguo Testamento, Jesús nos salvó en el Nuevo Testamento. Que Dios bendiga nuestras vidas grandemente y nos siga guiando y enseñando conforme a su voluntad y conforme a nuestras necesidades. Porque la palabra es aquella que nos da vida en nuestros corazones, nuestra fe. Sin ella no podemos agradar a Dios. Y si queremos agradar a Dios, debemos de seguir su palabra, debemos de confiar en ella. Confiemos en la palabra de Dios. Pidamos a Dios que nos siga revelando su verdad. Pidamos a Dios que nos siga enseñando su palabra a través del Espíritu Santo. Si para Dios no hay nada imposible, nada es imposible para Dios. Nada.
Y nuestro fundamento va a ser las Escrituras, no va a ser un pensamiento de nosotros, no va a ser una costumbre y tradición, va a ser simplemente la palabra de Dios. Y si Dios lo dice, tenemos que creer en ella y debemos de confiar en ella. Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento. Eso se lo predicaba a las personas, a los seres humanos como nosotros, el cual él lo decía, que para llegar a Cristo tenemos que arrepentirnos, y es una realidad, que para llegar a Jesucristo debemos de arrepentirnos. ¿Y arrepentirnos de qué? Arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Y de qué pecado nos podemos arrepentir? De los pecados que la palabra de Dios nos enseña, porque Dios nos habla en nuestro corazón. Él nos enseña nuestra esencia fundamental pecadora. Él nos dice, a través de los salmos del rey David, que en el vientre de nuestra madre fuimos formados en maldad y concebidos en pecado. O sea, desde el vientre de nuestra madre que estamos condenados a irnos al infierno. Y es por eso que cuando una persona cree en la palabra de Dios y cree en Jesucristo, Dios les habla a su vida y dice, desde el vientre de tu madre que yo te escogí. Porque Él vino a salvar al más vil pecador. Y aquellos que se reconocen como pecadores desde el vientre de su madre están siendo reservados para salvación. Y Dios los toma por hijos, porque han tenido la suficiente humildad de reconocerse como viles pecadores que merecen ir al infierno. Y es por eso que reciben la salvación tan grande en su corazón. Abrazan a Jesucristo con todas sus fuerzas. Conocen las obras que Él hizo, lo abrazan con todo el corazón, porque sin las obras que Jesús hizo por nosotros, ¿dónde estaríamos en estos tiempos? Estaríamos todos condenados a irnos al infierno. Todos condenados. ¿Qué pasaría si Dios no hubiese permitido los sacrificios en el Antiguo Testamento? No habría humanidad en estos tiempos, estaríamos todos muertos. Algunos ni siquiera alcanzarían a vivir una hora en este mundo. Quizás los más calculadores, 5 horas, 10 horas. Pero al fin y al cabo las consecuencias serían las mismas. Nadie podría estar delante de Dios ni siquiera un día. Estaríamos todos condenados a irnos al infierno. Todos estaríamos muertos si Dios aplicara su juicio sobre nosotros. Pero bendito es el nombre de Dios que permitió esos sacrificios, que así también como esos sacrificios envió a su Hijo como el Cordero inmolado. Sin defectos. Porque era Dios mismo en medio de nosotros, Emmanuel, el cual vino a cumplir su palabra, sus mandamientos, tal como Dios lo dispuso. No la vino a abolir, la vino a cumplir, y más la perfeccionó. Porque no tan solo salvó al pueblo de Israel, salvó a toda la humanidad en estos tiempos. Su sacerdocio es perpetuo, porque es de la genealogía de Melquisedec. No muere, permanece para siempre. No es como la de Aarón, ya que el último sacerdote de la genealogía de Aarón fue Juan el Bautista. ¿Y murió cuándo? Cuando lo degollaron a Juan. Lo decapitaron. Que Dios bendiga esta pequeña porción de su palabra. Porque cuán importante es conocer esta palabra de Dios. El altar de bronce nos habla Dios con referente a nuestro juicio, nuestra condenación del pecado. Y que está constantemente llegando a la presencia de Dios a través de cuando los sacerdotes queman la carne y la grosura, ese humo sube. Está constantemente subiendo a la presencia de Dios. ¿Hay alguien que podría decir en este mundo que no peca? Todos pecamos. La diferencia es si conocemos o no las obras que Jesús hizo por nosotros y la creemos en nuestro corazón. Eso hace toda la diferencia entre ser un hijo de Dios y no serlo. En ser un pueblo santo, real sacerdocio. Eso hace la diferencia. Porque Dios nos dice que nadie va a ser justificado por las obras de la ley para que nadie se gloríe. Por lo tanto, la palabra, los mandamientos y estatutos es una ley que nos condena y una ley que nos manda al infierno. Pero su palabra dice que aquellos que viven bajo la ley viven bajo maldición, son malditos. Porque esa ley no nos va a justificar, no nos va a santificar y no nos va a salvar. Pero nos dio una ley de salvación, que es en Jesucristo. Y esa ley de salvación se cumplió cuando Jesús nació por obra del Espíritu Santo a través de la Virgen María.
Fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán y tomó todos los pecados del mundo. Y fue crucificado en el madero de la cruz para derramar su sangre hasta morir, para dar la paga por todos los pecados del mundo. Y al tercer día se levantó de entre los muertos para darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Si esas obras las crees con todo tu corazón y las entiendes, eres parte del cuerpo de Cristo. Y Dios te va a comenzar a guiar, a revelar y a mostrar. Y te vas a gozar, porque tu corazón lo vas a ver, tu conciencia lo vas a ver, y Dios va a dar testimonio de aquello que es verdad. Dios te bendiga grandemente, para que esta palabra vaya obrando en cada corazón y en cada vida, echando fuera toda incredulidad y ganando toda batalla en el nombre de Jesús. Porque en estos tiempos es muy importante hablar de las Escrituras, no de otra cosa, no de pensamientos humanos, no de devociones, no lo que yo puedo pensar o lo que nosotros podemos pensar, sino simplemente lo que Dios quiere decir a través de su palabra, lo que Dios dice en su palabra, y nada más que eso. Sin agregarle pensamiento humano ni devoción humana. Porque es mandato de Dios que debemos de comer pan sin levadura, estatuto perpetuo. Dios habló, se escuchó y se creyó. Y nada más que hablar, añadirle. Hasta aquí Dios me ha dado. Que Dios nos bendiga grandemente por esta pequeña porción de su palabra. Esperando que Dios vaya guiando cada corazón, cada vida. Que Dios vaya abriendo entendimiento, inteligencia, sabiduría. Vaya ganando la batalla primeramente en nuestras vidas. Y se vaya glorificando con poder y unción de los altos. Porque yo creo en un Dios lleno de poder, lleno de unción, lleno de amor, lleno de misericordia, pero también es fuego consumidor y es veraz. Porque no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Santo es el nombre de Dios. Y las palmaditas a la espalda ya no nos sirven en estos tiempos. Dios bendiga. Dios los bendiga grandemente. Lo que nos sirve que verdaderamente nos digan las cosas que Dios quiere que se digan en estos tiempos. Dios busca hombres valientes y mujeres valientes en estos tiempos, que no tengan miedo de hablar de su palabra. Y si tú no tienes miedo de hablar de la palabra de Dios, Dios te va a usar grandemente. Y Dios te va a dar revelación, te va a mostrar, te va a guiar, va a abrir tu vista espiritual y te va a convencer. Y no vas a poder evitar de no hablar. Porque creíste con el corazón y por la boca estás confesando, estás guiando, estás hablando porque Dios te ha enseñado. Y cuando Dios enseña no hay quien calle. Dios nos bendiga grandemente. Le permito orar por cada uno de nosotros y dar gracias por esta pequeña porción de su palabra. Mi Señor, te doy gracias por esta bendición de haber predicado una vez más de tu palabra, esperando que cada alma, cada vida, cada corazón, mi Dios bendito, haya sido bendecido. Y aquellos que aún no han escuchado esta pequeña porción, al momento de escucharla, mi Señor, usted vaya dando entendimiento, sabiduría, inteligencia, Dios Todopoderoso, y permita que crean en su corazón. Vaya guiando, mi Señor bendito. Vaya rescatando, Padre Santo. Vaya educando, Dios Todopoderoso. Porque hay muchos necesitados en estos tiempos, mi Señor, que necesitan de ti. Derrama sabiduría, entendimiento, inteligencia de los altos, mi Señor bendito. Unja de la mollera la planta de los pies y vaya echando fuera toda incredulidad. Fuera en el nombre de Jesús. Toda pereza, toda ociosidad. Fuera toda contienda, toda disensión. Fuera en el nombre de Jesús. Y sea usted glorificándose, Dios bendito, en cada alma, en cada corazón. Suyas son las almas. Suya es la tierra y toda su plenitud, mi Señor bendito. Gracias una vez más por esta bendición. Bendiga a mi ciudad, mi Señor. Bendiga a este Chile, Padre Santo. Aquellos que están en los hospitales, en las cárceles, en las calles, debajo de un puente, mi Dios Santo. Hogares de ancianos, hogares de menores, Dios Todopoderoso. Tú conoces dónde hay necesidad, mi Dios. Tú conoces dónde hay aflicción, donde falta esperanza. Ponga usted esperanza, Padre Santo. Para usted no es nada imposible, mi Dios bendito.
Aquellos que en estos momentos están pensando, mi Señor, atentar contra su propia vida, arrebátaselas al enemigo, Padre Santo, echa fuera ese espíritu de depresión, echa fuera ese espíritu de muerte, y permita que crean en tu palabra, que encuentren en ti, mi Señor, el soporte, la plenitud, la esperanza que necesitan para seguir en este mundo luchando y batallando, Padre Santo. Muchas gracias por esta bendición, mi Dios, y en tu mano que han encomendado. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, hermanos, muchas gracias y sean todos bendecidos. Será hasta la próxima. Dios nos bendiga grandemente. Bendiciones.